El trabajo a través de su evolución en el tiempo. La prehistoria, 2800 a.C. Dividida por dos grandes edades. La edad de piedra, etapa tecnológica de la prehistoria. Se comienza con el uso de la piedra hasta el descubrimiento de los metales. La edad de los metales es la etapa en donde se comienza a trabajar fabricando objetos con los metales más comunes de la zona. Aquí aparecen las primeras técnicas del trabajo. La caza es la primera actividad que realizó el hombre obteniendo carne y abrigo. La pesca la realizaban al principio con palos y piedras. La recolección y cultivo de tubérculos y frutos, las herramientas como la azada y el plantador, nacieron con el descubrimiento de la talla de piedra, en madera, el tallado del hueso y la piedra pulida, entre otros. La esclavitud, desarrollada entre el siglo XV al siglo XVII. La esclavitud fue parte de muchas civilizaciones, como la romana, la egipcia, maya, entre muchas otras. La sociedad esclavista se basaba en la existencia de esclavos, quienes eran trabajadores no asalariados y desprovistos de cualquier tipo de derechos. Eran tratados como mercancía. Cabe mencionar que los hijos nacidos de esclavas eran también esclavos y propiedad del mismo dueño. Los negros ejercían trabajo de toda índole y lo más despreciado socialmente, y sin ninguna remuneración. La prostitución femenina estaba bastante extendida en la población esclava. Cabe decir que algunos dueños de esclavas debían prostituirlas para obtener ganancias extras. El feudalismo, desarrollado entre el siglo IX al XV. El medio de trabajo era la tierra, siendo la agricultura de mucha importancia que aportaba riqueza a los dueños de esta, los señores feudales. Los campesinos eran explotados por la clase dominante, la nobleza y el alto clero. Bajo el feudalismo, las fuerzas productivas solo podían desarrollarse sobre la base del trabajo de los campesinos dependientes, quienes poseían su hacienda dentro del mismo territorio del señor feudal, instrumento de trabajo insignificantes. La forma más extendida de la dependencia personal de los campesinos en relación a los señores feudales fue la denominada servidumbre o derecho de servidumbre. A diferencia de la sociedad esclavista, los campesinos podían dedicar tiempo a su parcela y hasta cierto punto eran dueños de sus acciones. Los siervos, en cambio, explotados por la clase dominante, ya no eran de su propiedad y resultó ser un paso de avance respecto a la esclavitud. El capitalismo, desarrollado durante el siglo XV al siglo XVIII. El capitalismo dejó atrás la unidad productiva feudal y liberó a los siervos del trabajo en el campo para que estos migraran hasta la ciudad, en búsqueda de mejores oportunidades. Con la creación de fábricas y máquinas hacía falta manos de obra para que laboraran en ellas, y de esta manera los trabajadores comienzan a vender su mano de obra por un salario que les permitía subsistir. Protoindustria, desarrollado en pleno siglo XVIII. La importancia general de la protoindustrialización reside en que nos permite comprender la forma en que el capital entra en la esfera de la producción. Supone la descentralización y las diferentes fases de elaboración en zonas rurales dispersas, creando más productos, aunque de menor calidad. Aún así, favoreciendo la introducción de innovaciones a la industria textil para mejorar el proceso, mecanizado con fuerza hidráulica. Esta aportación tecnológica no solo se dio en lo textil, sino también en la producción de armamento, cerámica, entre otros, incentivando también la explotación minera de metales. La protoindustria es un sistema de producción que utiliza al trabajador rural, hombre, mujer y niño,
para producir bienes manufacturados. Sin embargo, cabe destacar que sus jornadas de trabajo eran de 14 a 18 horas diarias y después llegaban a casa a trabajar como artesanos. Revolución industrial, desarrollada durante el siglo XVIII al siglo XX. La revolución industrial significó el reemplazo de una economía basada en el trabajo manual por una basada en la industria y la manufactura. La revolución industrial es considerada uno de los hechos más importantes en la historia de la humanidad, pues hace un gran quiebre en la historia del trabajo. La primera industria en desarrollarse fue la de textil, en la que se utiliza el algodón para mejorar la productividad. Se incorporaron inventos como la máquina de vapor, la hiladora mecánica y el telar automático, con las cuales se producía en serie, que generaba una gran cantidad de productos, a diferencia de los realizados artesanalmente. Modernidad, desarrollado en pleno siglo XX. El trabajo está directamente relacionado con la tecnología, y es aquí donde van a haber grandes cambios. Aquí comenzaremos a escuchar de horario comercial a jornadas flexibles. Esto quiere decir que se busca el equilibrio para que el trabajador pueda tener vida personal, además de una gran carga de trabajo. También se comienza a escuchar de información controlada a información compartida. Esto quiere decir que los trabajadores comienzan a compartir sus ideas, pensamientos y contenido de estas, para poder lograr mejores resultados y el trabajo en equipo. Además, aquí comienzan a surgir líderes entre los grupos, ya que comienzan a utilizar Facebook, WordPress, WhatsApp, entre otros. También comenzamos a escuchar de liderazgo basado en el miedo, a la autoridad, a la inspiración. Esto quiere decir que aquí se quiere llevar al trabajador a que sea un líder y sea exitoso. Ya quedó en el pasado asustar o amedrentar a los empleados. Por otro lado, también se comienza a escuchar de los servidores a la nube. Esto quiere decir que se comienzan a integrar herramientas sociales para que los trabajadores puedan potenciarse mucho más y puedan conectar sus ideas. Cabe mencionar que del correo electrónico como principal medio de comunicación a una forma secundaria de comunicación. Esto quiere decir que el correo electrónico ya no es la forma más eficaz de comunicarse. Y es por lo mencionado anteriormente. Hoy en día se conoce WhatsApp, aplicación Zoom, entre otros, donde el trabajador puede llevar a cabo sus ideas e incluso reuniones virtuales y mucho más. Comenzamos a escuchar de subir la escalera profesional para crear la escalera. Esto quiere decir que el trabajador va a tener tantas herramientas para poder construir su propia escalera hacia el éxito. También se comienza a escuchar de una empresa fragmentada a una empresa conectada. Esto quiere decir que se quiere romper barreras para que los trabajadores puedan conectarse a las nuevas tecnologías y así trabajar en equipo y explotar en lo personal diversas cualidades para la tecnología. Además de todo lo anterior, se comienza a escuchar de trabajar en la oficina a trabajar en cualquier lugar. Esto quiere decir que la tecnología le va a permitir al trabajador no tan solo encerrarse en una oficina y estar encerrado entre cuatro paredes, sino que éste pueda trasladar su trabajo a su casa, terminar en el metro o incluso en el aeropuerto, disfrutando de un rico café. Es así como la modernidad también llega a producir un gran quiebre en la historia del trabajo. Es con este último punto que llegamos al fin de nuestra línea de tiempo de la historia del trabajo. No debemos olvidar
que siempre va a estar en constante evolución.